En esta clase vamos a ver cómo calcular con el programa las salas de trabajo refrigeradas. En nuestro proyecto van a ser la sala de preparación de platos fríos y la cocina industrial. En el plano también tenemos otras salas frías como la recepción o la expedición de mercancía, así como la sala de envasado, pero todas se calculan de una manera similar. Así que nos centramos en la sala de preparación de platos fríos, que es más o menos estándar, y luego en la cocina industrial, que tiene ciertas peculiaridades que vamos a ver en este vídeo. Aquí podemos ver en el plano las dos salas que vamos a calcular, así como sus recintos colindantes. Vamos a empezar por la sala de preparación de platos fríos. Esta sala tiene una temperatura de 14 grados y 80% de humedad relativa. Tenemos aquí las dimensiones que verificamos en el plano, así como la superficie y el volumen. También sabemos que existe maquinaria con 1 kilovatio equivalente de potencia térmica, que tendremos que tener en cuenta en nuestro cálculo. Se prevé que como máximo en la sala haya 12 operarios con una actividad de 16 horas diarias. Con lo cual, durante ese tiempo que están los operarios, también estarán activas las máquinas y la iluminación. Así que vamos a abrir el software y comenzamos con el cálculo. Creamos un nuevo proyecto y lo vamos a titular Preparación Platos Fríos. Seleccionamos la ubicación, en nuestro caso en Córdoba. Elegimos sala de trabajo. El producto es carne de cerdo. Y la temperatura de la cámara que nos da el programa por defecto es 12 grados, con una humedad relativa del 85%. Nuestro cliente nos ha dicho que va a trabajar a 14 grados y 80% de humedad, así es que nosotros modificamos estos datos. Si no tuviéramos información del cliente, pues podríamos dejar por defecto lo que nos recomienda el programa. Vamos a entrar aquí en editar características del producto. En este caso hay que tener en cuenta un detalle, y es que el producto que entra en la sala va a proceder de la cámara de recepción de refrigerados o de la cámara de recepción de congelados. Así que el producto siempre entrará a una temperatura inferior a los 14 grados que tiene la sala. Por defecto el software nos dice que la temperatura de entrada son 25 grados. Eso sería lógico para un producto que viene, por ejemplo, del campo o un producto que no viene refrigerado, pero en esta sala el producto ya entra frío, a una temperatura inferior. Por tanto, más que una carga térmica, el producto va a dar un aporte de frío a la sala. ¿Qué ocurre? Que nosotros aquí podríamos intentar decirle que el producto entra, por ejemplo, a 0 grados, pero el software no nos va a dejar poner una temperatura de entrada del producto inferior a la temperatura de la sala, ya que si indicáramos al programa que vamos a trabajar con unos kilogramos de producto al día que entran a una temperatura, por ejemplo, de 0 grados, esto nos generaría una carga térmica negativa muy grande que probablemente nos daría un cálculo erróneo, porque la sala tiene que mantenerse a la temperatura adecuada independientemente de que llegue producto frío o no. Y va a haber momentos del día en los que no va a entrar producto. Solo habrá 16 horas al día en los que se esté trabajando con producto frío en la sala. Así que nosotros en el programa hemos limitado este parámetro para que la temperatura de entrada del producto nunca pueda ser inferior a la temperatura de la sala, que en este caso es 14 grados. De tal manera que nosotros vamos a considerar que no existe producto, puesto que la entrada de producto siempre será positiva para nuestra carga térmica, es decir, será un aporte de frío, no lo vamos a tener en cuenta y solamente vamos a calcular nuestra cámara considerando que no existe producto. Así estaremos en disposición de mantenerla en las condiciones de proyecto a pesar de que no entre mercancía refrigerada en la sala. Así que dejamos esto en 14, que es la misma temperatura de la sala. De alguna manera estamos indicando al programa que no vamos a enfriar el producto. Además, podremos indicarlo también en la pestaña número 5 diciendo que los kilos de producto que entran diariamente son 0.
En parámetros avanzados dejamos la velocidad de aire en la cámara y el coeficiente de convección por defecto. Y ahora en la pestaña 5 vamos a proceder a indicar las dimensiones de la cámara, en este caso de nuestra sala de preparación de platos fríos. Como siempre tenemos que ver aquí dónde va a estar ubicada la puerta más desfavorable de esta sala para indicar cuál será el cerramiento 1. Así que nos vamos al plano de la industria. En este caso vemos que nuestra sala de preparación de platos fríos tiene dos puertas de uso habitual. Una de ellas es la que comunica con la cámara de recepción de refrigerados y la otra es la que comunica con la sala de envasado. Además tenemos dos pequeñas puertas de acceso puntual que no van a ser de tráfico habitual, que será la que da a este pasillo con vado sanitario y a este otro. Pero estas dos no las tendremos en cuenta en el tráfico habitual de la sala, puesto que serán accesos muy puntuales y realmente las puertas que van a tener más tráfico van a ser la de la cámara y la de la sala de envasado. La sala de envasado se encuentra a 14 grados y la cámara de refrigerado se encuentra a 0 grados, con lo cual la más desfavorable sería la de la sala de envasado. Es la que tiene la temperatura más alta de las dos. No obstante, puesto que la sala de envasado se encuentra a la misma temperatura y humedad que la sala de preparación de platos fríos, cada vez que se abra esta puerta no habrá aporte de carga térmica, ya que los dos recintos se encuentran en las mismas condiciones termohigrométricas. En cuanto a la puerta que comunica con la cámara de refrigerados, cada vez que se abra habrá un aporte de frío que tampoco tendremos en cuenta para la carga térmica, puesto que es una carga negativa y en un momento determinado podría no abrirse esta puerta. Así que nosotros por lo general tendremos que intentar no tener en cuenta las cargas térmicas negativas, a no ser que lo veamos muy claro. El software de hecho nos permite tenerlas en cuenta, pero por lo general no es una buena estrategia considerar carga térmica negativa, porque podría no existir y nos está infravalorando la carga térmica de nuestro recinto. Ahora después veremos cómo el software nos avisa cuando se puede dar una carga térmica negativa para que podamos verificarla y en su caso corregirla. Así que nosotros vamos a considerar que el cerramiento 1 será este de aquí, que es la puerta más desfavorable, con lo cual este de aquí que comunica con la cocina será el número 2, este será el 3 y el 4 será el que da a este pasillo. Vamos a indicarle estos datos entonces al programa. Con nuestra disposición el cerramiento 1 y el 3 tendrán una longitud L que será de 8,85 metros. La anchura de la cámara W serán los cerramientos 2 y 4 con una medida de 8,27 metros. La altura de la cámara son 4 metros. Y los kilos de almacenamiento de producto en la cámara vamos a indicar que son 0. Tanto en capacidad de almacenamiento como en rotación diaria. La mayoración por embalajes y palets también lo dejamos en 0. En este caso no hay variación de la carga térmica si aquí ponemos una cierta capacidad de almacenamiento o no ponemos nada, puesto que hemos indicado que la temperatura de entrada del producto es igual a la temperatura de la sala. Pero si fuera un producto que tuviera carga térmica por respiración, por actividad metabólica, sí que esos kilos estarían generando calor a pesar de entrar a la misma temperatura de la cámara. Entonces, por defecto, poniendo estos valores a 0, estamos indicando que no va a existir un almacenamiento de producto en la sala y además, en este caso, ni siquiera va a haber una rotación diaria, ya que hemos dicho que al entrar el producto más frío, pues consideramos todos estos parámetros a 0 para indicar que no entra producto. A efectos prácticos es como si no hubiera producto en la sala. La carga térmica vendrá por otros factores como las personas, la iluminación, la maquinaria o, como vamos a ver ahora mismo, la infiltración de aire en la sala por apertura de puertas y por la propia ventilación. En el parámetro doble puerta o cortina de aire lo dejamos por defecto en no. En este caso, bueno, el cliente no va a instalar cortina de aire. En cámaras de congelado sí que es más frecuente, pero en las salas de proceso no es tan común.
puesto que la temperatura es más alta, así que lo dejamos por defecto en no. Y ahora vienen una serie de parámetros importantes que hay que tener en cuenta en las salas refrigeradas. El número de renovaciones diarias por infiltración que ya vimos en la cámara de refrigerados y congelados nos está indicando cuántas renovaciones diarias del volumen total de la cámara se está produciendo por apertura de puertas. Esto dependerá del volumen de la cámara y por defecto nos da un valor de 12, que nosotros vamos a dejar tal como está. Esto sería igual que en las cámaras de refrigerados y congelados que ya hemos visto. Pero vemos aquí otro parámetro que nos dice número de renovaciones adicionales por ventilación. Ese parámetro en las cámaras de refrigerados veíamos que por defecto solía estar en 0, a no ser que el producto necesitara una ventilación adicional que no se cubriera con las aperturas de puertas. Sin embargo, en las salas de trabajo donde hay personas, por normativa de seguridad y salud en el ambiente laboral, es necesario realizar una ventilación para mantener las condiciones higiénicas del aire, ya que estas personas que están trabajando en la sala van a estar respirando, emitiendo CO2 al ambiente y por tanto hay que hacer una ventilación. Aquí vemos que el programa nos indica para este parámetro que está calculando las renovaciones diarias de aire necesarias para una ventilación de 50 metros cúbicos hora por persona en la sala, y está considerando que el aire que entra para ventilar se encuentra a las condiciones de temperatura y humedad del ambiente exterior, de la calle. Está claro que si tenemos que ventilar la sala, el aire para ventilar va a proceder del exterior, que es el aire limpio. Es cierto que este aire podría estar pretratado por otro equipo frigorífico que lo llevara desde las condiciones de temperatura exterior hasta las condiciones de temperatura en la sala. Nosotros aquí vamos a tener en cuenta que el aire que entra va a proceder del exterior y luego en la hoja de resultados podremos ver cuál es la potencia frigorífica requerida para ese concepto, para tratar el aire de ventilación. Y podríamos descontarlo, si lo consideramos conveniente, de la carga térmica del evaporador que va a trabajar en esta sala e incluirlo en otro equipo de climatización o atemperador que nos trate el aire de ventilación de la industria. Eso ya podemos tenerlo en cuenta posteriormente, pero para realizar el cálculo el software nos va a tener en cuenta que entra directamente del exterior. Vemos por defecto que el programa nos recomienda 60 renovaciones diarias para ventilación de la sala de trabajo. Y aquí justo debajo nos indica el número de personas máximo para ventilación. La normativa de seguridad y salud en los lugares de trabajo, aquí en España, y supongo que será similar en otros países, establece para operarios trabajando en actividades ligeras, como las que puede ser en esta sala de proceso industrial, una ventilación por persona de 50 metros cúbicos hora. Así que para este valor y para el número de personas que nos está recomendando el software está calculada esta tasa de renovaciones de aire diarias. Vemos aquí que nos está diciendo que el número de personas máximo admisible en la sala para que la ventilación sea correcta es de 15. Sin embargo, el cliente nos dijo que el número de personas iba a ser 12. Aquí el software ha tenido en cuenta para estas dimensiones de la sala que le hemos indicado, pues que la ocupación máxima sería de unas 15 personas. El programa lo calcula teniendo en cuenta 5 metros cuadrados útiles para cada persona en el recinto. No obstante, como el cliente ya nos ha dicho que va a haber 12 personas, pues nosotros podemos ajustar estas renovaciones de aire a 12 personas. Concretamente, si aquí marcamos 48, directamente el software ya nos ajusta el cálculo a 12 personas, es decir, con 48 renovaciones de ventilación para este recinto obtenemos 50 metros cúbicos hora por persona para un total de 12 personas, que es la ventilación requerida. Por tanto, estas 48 renovaciones diarias de aire en la sala serían 600 metros cúbicos hora, que es el resultado de multiplicar 12 personas por 50 metros cúbicos hora por persona. Nos da un valor de 600. Si nosotros quisiéramos
aportar un caudal de ventilación mayor o menor del que nos está recomendando el programa, pues simplemente tendríamos que modificar estas renovaciones. Por ejemplo, si quisiéramos aportar 100 metros cúbicos hora por persona, pues en la práctica tendríamos que doblar este valor. Si aquí en vez de 48 ponemos el doble, que son 96, vemos que el software nos indica que habría ventilación válida para 23 personas, pero claro, teniendo en cuenta 50 metros cúbicos hora por persona. En este caso, pues bueno, es una manera de decirle al programa que en vez de meter 50 metros cúbicos hora por persona, pues vamos a meter 100 metros cúbicos hora por persona. El software nos indica que es válido para 23 personas, pero bueno, lo que realmente tiene en cuenta para el cálculo son estas renovaciones y vemos que nos lo modifica en la potencia frigorífica calculada. Lo vamos a dejar en 48 y ya tendríamos esta parte optimizada. Vemos aquí en esta nota que es importante revisar el número de personas real en la sala en la pestaña 8 ocupación, porque aquí simplemente hemos calculado la ventilación para 12 personas, pero cuando lleguemos a la pestaña 8 ocupación vemos que el software nos recomendará 15 personas y tendremos que bajarlo a 12, que es el número real de personas que vamos a tener. Ahora después lo veremos en la pestaña 8. Bien, pasamos a la pestaña número 6, ubicación y orientación. Puesto que nuestra sala tiene cerramientos que lindan con diferentes recintos a diferentes temperaturas, pues indicamos cerramientos con distintas temperaturas. La temperatura y humedad de la antecámara de acceso, en este caso va a ser la sala de envasado, que estará a 14 grados y 80% de humedad. Aquí, si modificamos estas condiciones de temperatura y humedad de la antecámara de acceso, podemos ver el factor que he comentado anteriormente de carga térmica negativa. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos la puerta a un recinto que estuviera a temperatura inferior al de nuestra sala, que está a 14 grados. Imaginemos que la puerta, la única puerta existente, estuviera dando a un recinto a 0 grados. Si nosotros marcamos aquí 0, vemos que nos sale un mensaje de advertencia que indica cargas térmicas negativas y nos dice que al realizar el cálculo han resultado cargas térmicas negativas, revisa los datos introducidos. Podemos darle a OK o a no mostrar más para que no nos vuelva a avisar si ya somos conscientes de ello, pero es importante este aviso para que verifiquemos que puede haber algún cálculo erróneo o no. No tiene por qué ser un cálculo erróneo, pero sí conviene revisarlo. Le damos a no mostrar más. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que al indicar nosotros que la temperatura del aire que entra cuando abrimos la puerta es inferior a la temperatura del aire de la sala, que es 14 grados, pues la carga térmica por infiltración es negativa. Nos va a aportar frío. Y eso en la práctica va a hacer que la potencia frigorífica obtenida sea inferior. Entonces, a mí personalmente no me gusta contemplar cargas térmicas negativas, excepto si es algo puntual, como veremos ahora, en la temperatura de algún cerramiento del recinto, por ejemplo, que dé con la cámara de congelados o refrigerados. Si siempre sabemos que esa pared se va a encontrar en un ambiente a temperatura más baja, pues podemos ponerlo y no importa que nos meta puntualmente esa carga térmica negativa, pero hay que vigilar siempre esos valores para no infradimensionar la carga térmica. En nuestro caso nosotros vamos a ponerle 14 grados y 80% de humedad, que son las condiciones de nuestra antecámara, que será la sala de envasado, que es la puerta que hemos considerado en este caso. Nos pregunta además si existe algún cerramiento exterior o adosado a cerramiento exterior. Toda la sala es interior, por tanto esto lo dejamos en no. Y las temperaturas de los cerramientos vemos que por defecto nos las pone todas a 14 grados, así como la temperatura de cubierta. Si vamos a ver el plano, podemos definir estas temperaturas de cada uno de los cerramientos. Aquí vemos que el cerramiento 1 va a estar a 14 grados, ya lo hemos dicho antes. El 2 también estaría a 14 grados, puesto que da a la cocina. El 3, la mitad del cerramiento comunicaría con la cámara de recepción de refrigerados, que está a 0 grados, así que esta mitad estaría a 0 grados y esta otra mitad estaría a
entre 25 y 30 grados. Por ejemplo, este pasillo podría estar a 25 y aquí la sala de máquinas, donde podría haber un poco más temperatura, podría estar a 30. Así que bueno, teniendo esta mitad a 0 y esta otra mitad a 25 o 30 grados, podemos considerar que también esta pared de promedio se va a encontrar a unos 14 grados. Temperatura media sería. Así que cerramiento 3 le indicaremos 14 grados también. Y por último, el cerramiento 4 que da a este pasillo, pues podemos considerar también que está a 25 grados, así como el techo, al igual que vimos en las cámaras de refrigerados y congelados. Así que le metemos estos valores al programa. Sería cerramiento 2, 14, 3, 14, el cerramiento 4, 25 y la cubierta 25. Pasamos a la pestaña número 7, cerramientos. Y aquí vemos que ya el programa nos recomienda el espesor más adecuado para los cerramientos de nuestra sala de trabajo. Aquí vemos que tanto si indicamos que todos los cerramientos son iguales como si ponemos que los cerramientos son diferentes, siempre nos va a recomendar 40 milímetros de espesor de panel sándwich de poliuretano. Así que bueno, podemos dejarlo en todos los cerramientos iguales. Aquí no va a haber diferencia sustancial entre unos cerramientos y otros, puesto que las temperaturas a las que se encuentran son bastante similares. No ocurre igual que pasaba con la cámara de congelados, que tenía unas temperaturas en sus cerramientos muy diferentes. Veamos aquí que por defecto el programa no nos indica que haya aislamiento en el suelo. Esto lo hemos configurado así porque habitualmente no se suele instalar aislamiento en el suelo de las salas refrigeradas, ya que se considera que como van a estar a una temperatura de 14-15 grados, no es necesario. Sin embargo, podemos ver aquí el efecto tan importante que puede tener el aislamiento de suelo de la sala en el cálculo de la potencia frigorífica requerida para el equipo. Si marcamos sí, vemos que nos recomienda un panel de 40 milímetros de espesor de poliestireno expandido y fijamos que de 20 kilovatios pasamos a menos de 15 kilovatios. Esto es un ahorro energético de 5 kilovatios de potencia frigorífica solo por poner 40 milímetros de poliestireno expandido como aislamiento de suelo. Así que bueno, es un factor a tener en cuenta. Si el cliente finalmente decidiera no aislar el suelo, pues esto habría que tenerlo en cuenta indicándole al programa que no hay aislamiento y nos daría una potencia de 20,6 kilovatios. Nosotros, pues buscando el ahorro energético, vamos a indicar que sí, que pondremos un aislamiento de 40 milímetros y por tanto aquí tenemos la potencia que llevamos hasta ahora. Bien, pasamos a la siguiente pestaña, ocupación. Aquí vemos lo que hemos comentado anteriormente, que el número de personas que nos recomienda el programa son 15, pero nosotros sabemos que van a ser 12. Y el tiempo de permanencia que nos decía el cliente iba a ser de 16 horas diarias. Aquí el programa por defecto nos daba 12, bueno, sabemos que son 16, así que lo modificamos y eso pues nos aumentará la potencia frigorífica requerida. Pasamos a la pestaña iluminación. Por defecto nos recomienda 20 vatios por metro cuadrado, que es un valor habitual para tubos fluorescentes. Si vamos a tener iluminación LED, podríamos reducir esa potencia. Como no lo sabemos, de momento vamos a dejarlo en 20 vatios por metro cuadrado. Y el tiempo de funcionamiento pues igualmente va a ser de 16 horas diarias. Pasamos a la pestaña del evaporador. Aquí vemos que nos recomienda un evaporador ventilado, que será el que nosotros instalemos para la sala, y nos dice que la potencia estimada de los ventiladores puede estar en torno a 1137 vatios. En este caso, el programa nos recomienda como tiempo de funcionamiento de los ventiladores 22 horas diarias. Aquí hay que tener en cuenta que lo normal en una sala de trabajo a 14 grados es que no exista un desescarche, puesto que la temperatura de evaporación será superior a 0 grados y no habrá formación de hielo. En todo caso, si puntualmente se formara algo de escarcha, con una parada del equipo frigorífico y dejando en marcha los ventiladores con el aire de la sala a 14 grados, el desescarche se podría realizar sin ningún problema.
Así que los ventiladores van a estar funcionando siempre, hubiera que hacer desescarche o no. Resistencias eléctricas no van a ser necesarias, por supuesto, en este caso. Así que bueno, en esta sala de trabajo podemos considerar que el equipo frigorífico debería trabajar en torno a 22 horas diarias, así como los ventiladores del evaporador, dejando un par de horas de margen por posibles paradas del equipo, por tareas de mantenimiento o aperturas de puertas extraordinarias. Vamos a la pestaña 11, otras cargas térmicas, y en este caso sabemos que existe maquinaria en la sala de preparación de platos fríos con una potencia térmica equivalente de 1000 vatios. Así que la indicamos aquí y el tiempo de funcionamiento será de 16 horas diarias, al igual que indicamos en la ocupación por el personal, por los operarios. Así que dejamos 16, le damos a siguiente. El tiempo de funcionamiento ya hemos dicho que lo vamos a dejar en 22 horas día y el factor de seguridad recomendado para esta sala sería de un 10%. Podemos dejarlo así. Le damos a siguiente y ya tenemos aquí los resultados de cálculo. Podemos ver el listado de cargas térmicas y, como comenté anteriormente, en el apartado C, cargas térmicas por renovación de aire, tenemos un total de 4.945 vatios sensibles y 2.322 latentes. Son unos 7.200 vatios que van a ser debidos a la ventilación. Podríamos considerar que de los 16.222 vatios que necesita la sala fría, esos 7.000 va a proporcionarlos, por ejemplo, un equipo frigorífico común en la industria que trate todo el aire de ventilación que va a entrar en la sala. Sería una opción. Así que a la hora de seleccionar luego el equipo frigorífico podríamos descontar esta potencia térmica por renovación de aire. Nosotros en principio pues lo vamos a dejar para que lo pueda tratar el evaporador. Vemos aquí entonces todos los parámetros de cálculo. El salto térmico recomendado en este caso son 10 grados, ya que el evaporador va a ser de baja velocidad. Por ejemplo, con un evaporador cúbico típico en cámaras de refrigerados que quisiera mantener una humedad del 80%, probablemente tendríamos que estar trabajando con un salto térmico de 7 u 8 grados. Sin embargo, en salas frías, como es este caso, vamos a trabajar con evaporadores tipo plafón o evaporadores de techo que tienen ventiladores de baja velocidad para no provocar corrientes de aire molestas para los operarios. Entonces esto nos permite trabajar con un salto térmico mayor sin resecar excesivamente el ambiente. Y eso hace que el evaporador sea de unas dimensiones levemente inferiores, ¿no? Así que bueno, un salto térmico típico sería de 10 grados, por tanto si nuestra cámara va a estar a 14 grados estaríamos evaporando el refrigerante a 4 grados. Corroborando además lo que hemos dicho antes, que no será necesario el desescarche, puesto que el refrigerante evaporando a 4 grados no va a generar escarcha en la batería. Bien, finalmente podemos imprimir el informe. Y aquí tenemos nuestra hoja de cálculo con todos los parámetros de nuestro proyecto, así como nuestra hoja de resultados final, lista para incluir en el proyecto. Te la dejo aquí debajo del vídeo para que puedas descargarla. Vamos a pasar ahora al cálculo de la cocina industrial. ¿Y por qué he elegido esta sala concretamente para que la veamos en detalle? Pues porque en este caso va a haber una carga térmica adicional debida a la campana de extracción de los humos generados en los fuegos de cocción. Vemos que el cliente instalará una campana de extracción con un caudal de 2000 metros cúbicos hora y una potencia de 500 vatios. Esto habrá que tenerlo en cuenta para indicárselo al programa y que haga el cálculo adecuado de la carga térmica, porque si estamos extrayendo 2000 metros cúbicos hora durante las 12 horas que indica ahí que está trabajando la campana, pues ese aire que estamos extrayendo hay que introducirlo junto con el aire de ventilación de la sala. Entonces nos va a crear una carga térmica muy superior solo por el hecho de tener esa campana de extracción. Aquí vemos que la temperatura y humedad del recinto son las mismas que para la sala de preparación de platos fríos,
14 grados y 80% de humedad. Tenemos una potencia térmica en hornos y fuegos de 10 kilovatios que van a estar activos durante 12 horas diarias, así como la campana de extracción, que estará activa siempre que estén los fuegos de la cocina. Tenemos 10 operarios que permanecerán en la cocina durante 16 horas al día. Es decir, la cocina en sí, los fuegos, estarán funcionando 12 horas diarias, pero habrá 4 horas adicionales en las que habrá operarios trabajando allí, aunque los hornos y fuegos no estén activos. Así que vamos a ver cómo indicarle al programa estos datos para que realice el cálculo adecuadamente. Creamos un nuevo proyecto, cocina, le damos a siguiente, emplazamiento en Córdoba, sala de trabajo, carne de cerdo, temperatura 14 grados, humedad 80%. Vamos a ver las dimensiones de la cocina. Así que nos vamos al plano. Bueno, y tenemos que elegir cuál va a ser nuestro cerramiento 1, que será donde esté la puerta más desfavorable. Una puerta comunica con la cámara de recepción de refrigerados, que estará a 0 grados. Dos puertas comunican con la sala de envasado a 14 grados y una cuarta puerta comunica con la cámara de descongelación, que está también a 0 grados. Así que las puertas más desfavorables son las de la sala de envasado. Por tanto, nuestro cerramiento 1 va a ser este de aquí. Si este es el cerramiento 1, el cerramiento 2 será una parte contiguo con la cámara de descongelación y otra parte con el exterior. El cerramiento 3 estará a medias compartido con la cámara de recepción de congelados y la de refrigerados. Luego veremos la temperatura promedio que podemos sacar de aquí, y el cerramiento 4 estará comunicando con la sala de preparación de platos fríos. Así que bueno, ya que tenemos claro esto, vamos a meter las dimensiones al programa. Los cerramientos 1 y 3 tendrán una longitud L de 11,01 metros. La anchura será correspondiente a los cerramientos 2 y 4 y será de 8,27 metros. La altura son 4 metros. Ya nos da el programa el volumen. Capacidad de almacenamiento, como hicimos en la sala de preparación de platos fríos, ponemos 0. Rotación 0 y embalajes 0. Todo el producto que entra ya está más frío, así que lo dejamos a 0. En número de renovaciones adicionales de ventilación es donde tenemos que prestar especial atención en la cocina. Aquí vemos que por defecto nos da 60 renovaciones diarias que proporcionan ventilación para 18 personas. Nosotros hemos dicho que va a haber 10 operarios en la cocina, así que podemos ajustar este valor para que nos dé un valor de 10. Concretamente, 32 renovaciones diarias de aire nos dan ventilación suficiente para 10 personas. El problema es que no solamente vamos a tener que renovar el aire para las personas, sino que vamos a tener que incluir unas renovaciones por la campana de extracción. Entonces, a estas 32 renovaciones diarias habrá que sumarle las equivalentes de la campana de extracción. Bien, y sabiendo que para la campana necesitamos 2000 metros cúbicos hora de aire, ¿cómo transformamos esos metros cúbicos hora en renovaciones diarias? Pues vamos a verlo fácilmente con una hoja de Excel. Para pasar de metros cúbicos hora a renovaciones diarias de aire, procedemos de la siguiente forma. Tenemos 2000 metros cúbicos hora y el volumen de la cámara son 364,21 metros cúbicos, por tanto tendremos 364,21 metros cúbicos por renovación. Es decir, una renovación es el volumen completo de la cámara. Si dividimos estos dos valores entre sí, 2000 entre 364,21, eso nos da las renovaciones hora. Al dividir metros cúbicos hora entre metros cúbicos por renovación, nos da renovaciones hora, que son 5,49. ¿Y cuántas renovaciones son al día? Pues sabemos que la campana va a trabajar 12 horas diarias. Si multiplicamos 5,49 por 12, eso nos da 65,90 renovaciones diarias,
que habría que añadir a las 32 que ya tenemos para la ventilación por los operarios, y así tendríamos las renovaciones totales teniendo en cuenta también la campana de extracción. Así que a 32 le sumamos, redondeando, 66 renovaciones más y tenemos un total de 98 renovaciones, que serían las que incluyéramos aquí. Así que ponemos 98 y vemos que la potencia frigorífica nos pasa de 23,8 kilovatios a 38,7 kilovatios. Es un aumento muy importante, y si no hubiéramos tenido en cuenta este caudal de extracción de la campana, pues el problema que tendríamos es que el equipo frigorífico que seleccionáramos no sería suficiente para trabajar en esta cocina. Todavía tenemos que contemplar más cargas térmicas. Vamos al siguiente. Vamos a indicar que los cerramientos tienen distintas temperaturas. La antecámara de acceso también es 14 grados y 80% de humedad. Vamos a ver las temperaturas de los diferentes cerramientos. Para ello consultamos rápidamente el plano. Vemos que el cerramiento 1 está a 14 grados, como ya dijimos. El cerramiento 2 tiene 2/3 con una temperatura de 0 grados de la cámara de descongelación, y 1/3 del cerramiento está a la temperatura del muro exterior. Es decir, al programa le indicaremos que este trozo está adosado a un cerramiento exterior de la nave. Veremos ahora cómo indicar eso. El cerramiento 3 se podría dividir en 3 partes. Una parte a 0 grados de la cámara de descongelación, que sería esta de aquí, otra parte a -22 y otra tercera parte a 0. O sea, serían 2 partes a 0 y una parte a -22. Eso nos daría una temperatura promedio para el cerramiento 3 de unos -7 grados aproximadamente. Aquí sí que podemos tenerlo en cuenta, ya que la cámara de congelado siempre va a estar activa cuando estemos trabajando aquí en la cocina. Entonces, bueno, podemos considerar que esta temperatura de -22 y estas dos temperaturas a 0 grados van a estar de manera constante. Por último, el cerramiento 4 también se encontrará a 14 grados. Entonces, para indicárselo al programa, nos pregunta que si existe algún cerramiento exterior o adosado a cerramiento exterior. Le damos a que sí y tenemos que entrar aquí a editar características de los cerramientos. Lo primero que hay que hacer es indicar la orientación del cerramiento 1. En nuestro caso, el cerramiento 1 va a estar orientado al este, y ya el programa calcula la orientación de los demás. En cuanto a la ubicación, la cubierta va a ser interior, el cerramiento 1 es interior. El cerramiento 2 hemos dicho que va a tener una porción adosada a un cerramiento exterior que consideremos que está aislado, con lo cual lo dejamos aquí para ver qué temperatura nos recomienda y luego ya la ajustaremos. El cerramiento 3 es interior, el 4 es interior también, así que le damos a aceptar. Y vemos que nos da por defecto 14 grados para todos los cerramientos, menos para el cerramiento 2, que nos da 31,2 grados, que es la temperatura de cálculo que el programa tiene en cuenta basándose en la temperatura exterior de la ciudad de Córdoba en este caso, y calculando a qué temperatura estará la cara interior de ese cerramiento de la nave. En este caso nos dice que es 31,2 grados. Pero claro, nosotros no vamos a tener todo el cerramiento 2 comunicado con ese muro exterior de la nave. Solamente va a ser 1/3, y los otros 2/3 restantes del cerramiento van a estar a 0 grados, que es la temperatura de la cámara de descongelación. Así que un cerramiento en el que 1/3 está a 31,2 grados y 2/3 del mismo está a 0 nos puede dar una temperatura promedio de unos 10 grados. Por lo tanto, podemos poner aquí, editar esto e indicarle que el cerramiento 2 de promedio se va a encontrar a 10 grados. El cerramiento 3 hemos dicho que estaría a 1/3 a -22 grados y 2/3 a 0 grados. Eso nos daría un promedio de -7 grados. El cerramiento 4 a 14 grados y la cubierta a 25. Y vemos que tenemos indicadas las temperaturas de los cerramientos de una manera muy precisa. Vamos a la pestaña Cerramientos y aquí, si marcamos cerramientos diferentes, pues podemos comprobar que nos recomienda siempre un espesor de 40 milímetros, al igual que si marcáramos todos los cerramientos iguales. No hay mucha variación entre ellos, por tanto recomienda el mismo espesor, a pesar de que las temperaturas varíen de unos a otros. Al igual que hemos visto
en la sala de preparación de platos fríos, podemos comprobar que si marcamos aquí que existe aislamiento, la potencia frigorífica baja de 35,7 kilovatios a 28,6. Es una diferencia bastante importante y que nos puede permitir tener un ahorro energético sustancial en la instalación. Así que vamos a dejar un aislamiento de poliestireno expandido de 40 milímetros de espesor. El número de personas nos da el programa por defecto 18, pero hemos dicho que no, que vamos a tener 10. Y además sabemos que esas 10 personas van a trabajar 16 horas diarias. Vamos a la iluminación, dejamos por defecto 20 vatios por metro cuadrado y 16 horas diarias. Al igual que hicimos con la sala de preparación de platos fríos, dejamos por defecto la potencia recomendada en ventiladores y el tiempo de funcionamiento en 22 horas diarias. Y aquí en otras cargas térmicas sabemos que los hornos y fuegos tienen una potencia térmica de 10 kilovatios, así que introducimos aquí 10.000 vatios con un tiempo de funcionamiento de 12 horas diarias. En factores de mayoración dejamos 22 horas diarias para el equipo y un factor de seguridad del 10%. Y ya vamos a la página de resultados. Aquí, como vimos también en la sala de preparación de platos fríos, tenemos que la potencia por ventilación supone un 65% del total. En este caso aún más debido a la campana de extracción de la cocina. Aquí puedes ver cómo es muy importante manejar correctamente estos datos para no quedarse corto en la potencia frigorífica. Vemos aquí el resto de parámetros de cálculo y vamos a imprimir el informe. Tenemos nuestro informe con todos los parámetros de cálculo que hemos tenido en cuenta en el proyecto y finalmente la hoja de resultados, como siempre, con una potencia total de 34.198 vatios que ya nos permitirá seleccionar el equipo. Podemos ver aquí también como en el desglose de carga sensible y latente, la parte latente tiene un peso bastante mayor que las cámaras de refrigerados, ¿no? Y más en esta cocina en la que el caudal de ventilación debido a la campana de extracción es muy elevado. Eso hace que la carga latente, la humedad que entra en el recinto frigorífico, sea muy importante. Y por ello también tendremos que prestar atención cuando seleccionemos el evaporador para esta cocina en que dicha batería frigorífica nos proporciona una potencia frigorífica latente mínima del 23%. Sabemos que las baterías frigoríficas tienen un factor de calor sensible de entre el 80 y el 85%, así que estaríamos un poco justos quizá en la cocina con una batería estándar. Tendremos que verificar la potencia latente que nos proporciona y quizás tendremos que sobredimensionarla un poco más para que esta carga latente de 7.955 vatios se pudiera compensar adecuadamente con nuestro evaporador.